Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con esta serie de videotutoriales. En el anterior video habíamos desarrollado y nos habíamos quedado en esta parte de acá donde introducimos acá lo que viene siendo nuestro login, pero ya teníamos la respuesta con Ajax desde un controlador. Por ejemplo, usuario incorrecto. Esto viene desde el código fuente, desde el controlador de acá, usuario incorrecto. Entonces esta es la manera que hemos podido utilizar para poder entender la lógica que viene siendo la respuesta, si es correcto o incorrecto, desde un controlador, mandando por Ajax y mandando por post estos parámetros, estas dos variables, al controlador. Pero esta no es la manera de poder hacer un logueo a un sistema, de acá. Entonces lo que vamos a hacer para poder hacer un logueo correcto, para preguntar a la base de datos, ya tenemos la base de datos creada. En nuestro anterior video habíamos desarrollado lo que es la creación de la base de datos Parqueo, que en este momento se encuentra vacío. Lo que tenemos que hacer ahora es poder crear una tabla donde se encuentre registrado todos los usuarios, y mediante nosotros vayamos introduciendo en acá el usuario y la contraseña, tiene que preguntar a la base de datos, a su tabla usuarios, si el usuario y la contraseña que está introduciendo en el navegador es correcto o incorrecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En esta parte de acá del código voy a crear una tabla, primeramente un directorio donde va a estar la base de datos. En este caso va a ser bd tables, base de datos bd tables, sí, bd tables, bd tables de base de datos. Dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo, y este archivo va a ser tabla-usuarios.sql. Entonces acá ya tenemos un archivo de SQL y vamos a empezar a introducir código en SQL para poder crear la base de datos. Entonces escribimos en el siguiente fragmento, que es create table, creamos la tabla con el nombre de tabla usuarios. Acá abrimos paréntesis y abrimos lo que es dentro del paréntesis. Acá vamos a crear todos los campos que va a tener nuestra tabla. En principio, una tabla siempre tiene que tener lo que es el ID para poder identificar al usuario, y este ID tiene que ser de valor, en este caso entero, y este entero vamos a decir que va a tener hasta 11 caracteres, y como va a tener 11 caracteres, este identificador no tiene que ser nulo. Yo lo pongo not null, que no va a ser nulo, y además esto, como es un ID que nos sirve para identificar, tiene que ser auto incrementable, auto increment, y además esto tiene que ser la llave primaria, primary key, la llave primaria, para poder enlazarlos y que se puedan enlazar con la llave foránea de otras tablas. Muy bien, seguidamente necesitamos otro campo que es para la tabla usuarios, nombres. Voy a poner en minúscula nombres. En acá va a estar almacenados los nombres de los usuarios, y este campo tiene que ser de tipo varchar, con un espacio de 255 caracteres, y este puede ser nulo, no pasa nada. Y aparte de nombres, necesitamos otro campo donde almacenemos la información
en este caso del email, del email. Y necesitamos también otro campo donde podemos almacenar email verificado. Si el email del usuario se ha verificado y si es un usuario correcto y no sea un boot, tenemos acá la verificación del email, necesitamos ese campo. De la misma manera también necesitamos la contraseña, en este caso password, pero recordemos que password es una palabra reservada. Yo lo voy a poner password-user, que significa la contraseña del usuario, y este también va a ser de la misma manera, password user. Y además acá con estos valores, a ver, acá también necesitamos lo que viene siendo el token. Acá necesitamos el token para poder recuperar para poder recuperar la contraseña y poder actualizarla, ¿no?, a una nueva contraseña. Muy bien, a ver qué más necesitamos. Hasta acá necesitamos estos campos que son para la tabla usuarios, pero como trabajamos con bases de datos necesitamos ser bien específicos. Con esto me refiero a que tenemos que tener registrado la fecha y la hora que se ha creado tal usuario, la fecha y la hora que se ha actualizado tal usuario, la fecha y la hora que se ha eliminado el usuario. Entonces acá voy a crear 3 campos más, que es FIH de fecha y hora de creación. Acá yo estoy diciendo la fecha y la hora que se ha creado este usuario. Como va a ser de tipo fecha, voy a utilizar datetime, y esto también puede ser nulo, no es tan necesario siempre, ¿no?, pero es recomendable. Y además de poder tener la fecha y la hora de creación, también necesitamos la fecha y la hora de actualización, y el campo datetime. Y por último, FIH eliminación, la fecha y la hora de eliminación. Entonces en acá datetime null. Y por último, y considero que es algo muy importante, el estado de este usuario. El estado de este usuario va a ser de tipo varchar y no va a ser de muy largo, de 255 caracteres, sino suficiente de 10 caracteres, porque solamente vamos a almacenar lo que viene siendo 1 y 0. 1 para decir que el usuario está activo y 0 para decir que el usuario está inactivo. Muy bien, entonces hasta acá, como esta es este es el último campo, ya no lo voy a terminar con un coma, porque este es el último campo. Entonces hasta acá, todo esto pertenece a lo que es al usuario, y todo esto es complementario. Todo esto lo vamos a manejar en todas las tablas para ser más específico y tener toda la referencia e información de las tablas. Entonces hasta acá yo voy a empezar a crear mi primera tabla en la base de datos que está vacía. Copiamos este fragmento de código, nos venimos acá a nuestra base de datos parqueo, me vengo a la pestaña de SQL y voy a copiar en esta parte de acá. Le doy en continuar y como ven no me sale ningún mensaje de error porque el código ha sido creado de la manera satisfactoria. Me vengo acá, tabla usuarios, y en acá ya tengo la tabla usuarios, pero está vacía. Entonces yo puedo crearme acá un usuario, insertar
un usuario para poder hacer todas las consultas de modo administrador. Entonces en acá yo voy a crear un usuario. En este caso voy a poner mi nombres Hilary Chua. Email va a ser hilariweb@gmail.com. El email va a estar verificado, sí. El password del usuario, en este caso voy a poner del 1 al 8. El token va a estar vacío porque todavía no estamos trabajando en recuperación de contraseñas. La fecha y la hora de creación va a ser la fecha de hoy y la hora de hoy. Y el estado va a ser 1 porque esto es activo. Este usuario va a ser activo. Y listo. Hasta acá ya tenemos, como ven acá, nuestro primer usuario es este de acá, de nuestra base de datos de la tabla usuarios. Entonces acá ya tenemos la tabla usuarios y ya tenemos un usuario registrado. Entonces lo que tenemos que hacer acá en nuestro controlador, hacer una consulta que vaya y pregunte a la base de datos si este usuario que estamos introduciendo tiene el mismo correo y la misma contraseña. Si es correcto, entonces que nos redireccione a un determinado sitio dependiendo el cargo que tiene este usuario. Muy bien, entonces hasta acá hemos aprendido cómo crear la tabla para tener en la base de datos la tabla usuarios. En el siguiente video tutorial vamos a empezar a trabajar en nuestro controlador haciendo las peticiones, las consultas y las sentencias para tener el resultado en nuestros alerts de acá, ya no simplemente con nuestro usuario que habíamos puesto por defecto. En este caso nos dice usuario correcto, pero esto ya va a consultarnos desde la base de datos. Muy bien. Una vez más te invito a que te suscribas al canal, le des like y si puedes compartas este video. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos. Y si quieres más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres algún tip educativo en específico, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré. Nos vemos en el siguiente video.